Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Damos inicio al programa Orientación Magisterial, órgano oficial de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. El programa Orientación Magisterial se transmite todos los domingos de 12 a 1 de la tarde a través de Tele Radio América, canal 45. Se retransmite a través del canal 12 de Claro y a través de la plataforma digital de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Pueden perfectamente estar comunicados con el programa Orientación Magisterial. Hoy es 26 del mes de enero del año 2020. Hoy se cumple el 207 aniversario del natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Por tanto, el programa de hoy es un programa especial. Estaremos hablando ampliamente con el presidente del Instituto Duartiano sobre las ideas de Duarte, sobre su visión de patria, sobre sus valores, sobre su vida, sobre su trayectoria y esto a su vez vinculado al rol de la educación, de la escuela, del docente, en torno a la promoción de las ideas de Duarte en las presentes y futuras generaciones de ciudadanos y ciudadanas dominicanos y dominicanas. Hoy yo creo que estaremos haciendo un programa de sumo interés para el país, un programa de gran interés para el magisterio de la República Dominicana y lógicamente el programa Orientación Magisterial tiene el compromiso de asumir de manera activa la promoción permanente de las ideas de Juan Pablo Duarte. Vamos a hacer una primera pausa y en breve continuamos con el programa Orientación Magisterial. En ARS Senma trabajamos día a día para garantizar a nuestros afiliados servicios de salud con calidad. Si eres maestro público activo o empleado administrativo del Ministerio de Educación, ven y afíliate, porque tenemos planes diseñados para satisfacer tus necesidades en materia de salud. Somos ARS Senma. Ministerial del día de hoy, queremos, antes de abordarlo del día de Duarte, compartir con ustedes algunas informaciones. Los avances que estamos teniendo en el proceso de capacitación de los delegados que estarán trabajando en el sistema de alerta temprana del Observatorio de las Políticas Públicas Educativas. En este proceso de capacitación nos encontramos un compañero por cada escuela será capacitado para el manejo de la plataforma que implica el sistema de alerta temprana. Es un mecanismo informático que nos va a permitir a nosotros manejar de manera permanente la marcha del sistema educativo nacional, saber qué está pasando en cada escuela, y esta plataforma yo creo que será una base fundamental del proceso de investigación pedagógica que promueve la Asociación Dominicana de Profesores, pero también base para nosotros poder afianzar la incidencia en materia de las políticas públicas, haciendo propuestas, recomendaciones de soluciones a la problemática que vive el sistema educativo nacional. Creo que la ADP está dando un paso histórico, trascendente, con el establecimiento del observatorio y el establecimiento del sistema de alerta temprana. Nuestros compañeras y compañeros pues debemos tomar con dedicación y entereza el esfuerzo porque este sistema camine de manera adecuada, porque creo que será una base muy importante del aporte del sindicato al desarrollo de la educación en la República Dominicana. Queremos también compartir con ustedes la fragmento de la importante manifestación que hicieron las organizaciones sindicales, sociales, de ONG, organizaciones comunitarias
que participamos en la gran marcha que desarrollamos en el día jueves de visita al Congreso Nacional a los fines de reclamar que la reforma que se produzca al sistema dominicano de seguridad social sea integral, que sea una reforma que no sea un parche, que sea una reforma que responda a la necesidad de ampliar los derechos en materia de salud, en materia de riesgos laborales y en materia de pensiones y jubilaciones para todos los trabajadores y trabajadoras de la República Dominicana. La Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras ratifica el apoyo total a este esfuerzo de coordinación y movilización social por un derecho tan importante como el derecho a la seguridad social. Dentro de ello, estamos también con nuestras propias demandas de preservación y ampliación del sistema de reparto. Por tanto, defendemos y llamamos al Congreso Nacional, a diputados y senadores, a que el proceso de reforma se incluya las propuestas que hacen las centrales sindicales de proyectos de reforma integral a la ley 8701. A nuestros compañeros llamarlo a estar alerta ante la convocatoria a la ampliación de la sesión del Congreso Nacional que hace el presidente de la República, que incluye entre otros la reforma a la ley 8701, la Ley General de Seguridad Social. Esta movilización es también un llamado de alerta a todo el país, que hacemos el conjunto de organizaciones sociales, sindicales, comunitarias, a los fines de que las propuestas salidas de estas organizaciones sean parte del debate que debe desarrollarse en el Congreso Nacional. Le quiero entonces pedirle, compañeras y compañeros, compartir con ustedes un documental breve sobre Juan Pablo Duarte, y a seguida del documental estaremos hablando ampliamente con el doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, acerca de la vida, obra, idea, valores de Juan Pablo Duarte a propósito del 207 aniversario de su natalicio. Disfrutemos juntos, compartamos juntos este documental y estas reflexiones. Todos sabemos quién fue Juan Pablo Duarte. Desde nuestra infancia escuchamos de sus esfuerzos y sacrificios para darnos una patria libre, una nacionalidad y un país digno. Juan Pablo nació en Santo Domingo un 26 de enero de 1813. El padre de Juan Pablo fue Juan José Duarte, español, y su madre, Manuela Díez, dominicana, nativa de El Ceibo. Su familia pertenecía a la pequeña clase media comercial de la capital colonial. Su posición social y económica les permitió educar con esmero a su hijo, el cual pudo viajar al exterior a completar sus estudios cuando la colonia, luego de su separación de España, la llamada independencia efímera, pasó al dominio y control de Haití. Santo Domingo cayó bajo el dominio haitiano en febrero de 1822, cuando el presidente Jean-Pierre Boyer cruzó la frontera, invocando la indivisibilidad de la isla, como lo había hecho unos 20 años antes el líder haitiano Toussaint Louverture. Duarte viajó por Estados Unidos y varios países de Europa, en donde pudo observar el desarrollo político y democrático de los mismos, y fue guardando en su interior sus planes e ideales para concretarlos a su regreso a la patria en que había nacido y que ahora era parte de Haití. Sabido es que durante los 22 años de dominación haitiana no hubo una integración real
verdadera y efectiva entre ambos pueblos, a pesar de que muchos dominicanos pasaron a formar parte del Parlamento y del ejército haitiano. Las diferencias culturales, religiosas y políticas eran evidentes e insalvables a largo plazo. Tras 16 años de dominio haitiano, la situación se hizo insostenible para los dominicanos y aún para los propios haitianos que se sentían subyugados y oprimidos por el gobierno dictatorial de Boyer. Por eso, el 16 de julio de 1838, Juan Pablo Duarte funda, en unión con otros 8 jóvenes, lo que se denominó Sociedad Secreta La Trinitaria, cuyo propósito principal era la separación de Haití y la creación de un Estado independiente que se denominaría República Dominicana. El juramento trinitario que cada miembro de la agrupación debía recitar solemnemente en el momento de su admisión al grupo reza así: en el nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo, por mi honor y por mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implementar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera que se denominará República Dominicana, la cual tendrá un pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesado por una cruz blanca. Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales: Dios, patria y libertad. Así lo prometo ante Dios y el mundo. Si tal hago, Dios me proteja, y de no, me lo tome en cuenta, y mis consocios me castiguen el perjurio y la traición, si los vendo. Continuando con el programa Orientación Magisterial del día de hoy, estaremos conversando ampliamente con el doctor Wilson Gómez, abogado. Wilson Gómez es abogado y es presidente del Instituto Duartiano. Con él estaremos hablando ampliamente de Juan Pablo Duarte a propósito del 207 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Y queremos, yo diría, centrar la conversación de hoy alrededor de las ideas de Duarte, pero me gustaría poder vincular las ideas de Duarte con el tema educativo y digamos los desafíos que tiene la educación y que tiene el docente en la República Dominicana a propósito del momento en que nos encontramos en el país y la necesidad de promover, yo diría, buenos valores como han sido parte evidente de lo que fue la vida y la obra de Juan Pablo Duarte. Wilson, muy buenas tardes y te agradecemos que haya decidido compartir con nosotros en este día. Bueno, de verdad que para nosotros es un honor estar aquí en Orientación Magisterial y realmente nos satisface mucho que sea con motivo de este 207 aniversario del nacimiento del padre de la patria y fundador de la República, Juan Pablo Duarte y Díez. Efectivamente, Duarte indudablemente que abrazó la educación, ¿verdad? Él entendió que de la única manera que se conseguía que el pueblo asumiera conciencia como para entender la necesidad de procurar la libertad, el imperio del principio de soberanía, el principio de autodeterminación, el principio de no intervención, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con la vida de otros países, fue precisamente a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, Duarte incidió en la juventud de su época y se convirtió en líder de esa juventud. A partir de esos esfuerzos, él procuró no solo dotar de conocimiento a esa juventud a partir de su experiencia vivida en Europa y los estudios que él hizo,
sino que procuró también que figuras importantes de la entonces muy pequeña capital de la República, incluyendo sacerdotes, dieran lecciones a esos jóvenes para que ellos se formaran, ¿verdad? Y a partir de la formación pudieran fortalecer los principios, ¿verdad? Y tener claro el propósito trinitario. Y precisamente en su ideario se revela, a partir de esas ideas de Duarte, que él estaba muy claro en la trascendencia de la enseñanza, y su esfuerzo fue pedagógico inclusive, y por eso él se organizó, se disciplinó y echó a andar a partir de esa orientación, ¿verdad?, sus ideas y su propósito. Eso permitió que él calara en esa juventud y que el pensamiento duartiano fuera entonces seguido por jóvenes y por personas maduras de la época. De modo y manera que realmente Duarte estaba convencido de que sin educación no era posible alcanzar ningún propósito trascendente. Así que en Duarte tenemos un maestro, tenemos un pedagogo, un hombre que entendió claramente la trascendencia, la importancia de ese proceso de enseñanza-aprendizaje y de la necesidad de educar a un pueblo para conseguir propósitos. Nosotros también estamos absolutamente convencidos de que solo a través de un esfuerzo bien llevado en el marco de las aulas es como podemos conseguir el mejor ciudadano, es como el país puede reducir los índices de criminalidad, de delincuencia. Inclusive los mismos procesos anticorrupción, si no toman en cuenta la formación integral del sujeto, no van a ser eficaces. Por eso la trascendencia, la importancia de resaltar ese contenido del artículo 63, numeral 13 de la Constitución de la República, que manda de manera obligatoria a enseñar la Constitución en las escuelas, pero además a enseñar los valores patrios, pero además la moral, la cívica. Y dice ese numeral del artículo 63 que efectivamente como se garantiza la paz social es a través de esa formación, porque cuanto se procura con ese propósito, con ese postulado y con ese contenido, es que el ciudadano alcance una especie de formación especial. Puedo decir inclusive que eso opera como si se tratara de una vacuna social para que el ser humano resista las malas y perturbadoras influencias que puedan darse en otro ámbito de la sociedad. Es, en cierto modo, reforzar el espíritu y la mente de la gente para actuar a favor del bien común. Es evidente que hay debilidad en el proceso de educación y promoción en el país de las ideas y de los valores duartianos. ¿A qué usted lo atribuye? Bueno, mire, por mucho tiempo nos presentaron un Duarte que no era fácil de imitar. O sea, hicieron de Duarte una especie de Cristo humano, inalcanzable, etéreo. No nos presentaron al Duarte que el Instituto Duartiano quiere que el pueblo dominicano conozca. Ese Duarte de carne y hueso, ese Duarte joven, como todo muchacho de la época, que tocaba guitarra, que ejecutaba el violín, que
transitaba por el camino de Güibia, que llegaba a las aguas de allí, que se bañaba, que ofrecía serenata, pero que al mismo tiempo era disciplinado, estudioso y tenía un buen propósito con su pueblo. De ahí que era un revolucionario, un hombre que quería cambios a partir de apoyarse en el pueblo, porque Duarte nunca abandonó su confianza en su pueblo. Por eso, él era partidario, y sus compañeros, de la independencia pura, sin proteccionismo, sin procurar recostarse de nadie. Y Duarte concebía la vida del país como una vida realmente autónoma, ¿verdad?, donde pudiera expresarse en términos amplios la autodeterminación. La gente dirá, bueno, pero hoy día es imposible, en razón de lo que son ya hoy las políticas y la tecnología. Bueno, pero aún así, y aún asumiendo, ¿verdad?, adecuaciones, los pueblos tienen su dignidad. Y la dignidad de los pueblos es a partir precisamente de darse a respetar, a partir de dar, pero también exigir y hablar, no de rodillas, sino con el sano orgullo que tiene que hacerlo un pueblo frente a otro, o un gobernante frente a otro, o una nación frente a otra, porque no es importante ni determinante el tamaño de la nación o del Estado. Basta que sea Estado y que esté integrado como tal para exigir el respeto necesario. Por eso, las ideas de Duarte muchas veces no son presentadas, y el ejemplo de Duarte, o sea, hay mucha gente que le teme al ejemplo de Duarte. Oh, pero claro, Duarte es un referente en términos de pulcritud y buen manejo en la vida pública. Bueno, ahí está su rendición de cuentas. Él, comandando conjuntamente con Santana el Ejército Expedicionario del Sur, ¿verdad?, entró en contradicción porque Duarte era partidario de una ofensiva contra las fuerzas haitianas que estaban en Azua, enterado Duarte de que los dominicanos estaban siendo hostilizados por los haitianos. Le plantea a Santana una ofensiva. Santana evade diciendo que consultará con sus hombres, nunca consulta. Se lo plantea de nuevo, caso omiso. Se dirige entonces a la Junta Central Gubernativa. Respuesta, venga a Santo Domingo con su Estado Mayor. Bueno, nada, Duarte viene. ¿Pero qué trae Duarte? Un informe pormenorizado, porque él había recibido unos fondos públicos, 1,000 pesos de esa época, que era un dinero apreciable. Había gastado al momento en que se le llama intempestivamente 173 pesos. Hace un estado pormenorizado de cómo gasta cada centavo y en qué. Y devuelve al fisco los restantes 827 pesos. Y la Junta Central Gubernativa le expide un descargo. Esa conducta y ese referente es lo que ha hecho falta que se siga, y que el hombre que administra los bienes públicos, inclusive el que maneja intereses privados, vea en ese referente y rinda cuentas. La propia Constitución está mandando a rendir cuentas, pero no se rinde cuentas como se debe. O sea, rendir cuentas no es decir cosas genéricas, es decir, cómo yo he manejado, ya como legislador, ya como ejecutivo, ¿verdad?, ya como juez. Los tres poderes rinden cuentas y tienen que rendir cuentas claras. Entonces, ese es un ejemplo pesado, ¿verdad?, que no quiere mucha gente seguir. La pulcritud, el manejo, el sentido de responsabilidad, ¿verdad?, la capacidad de sacrificio, el entender Duarte la política. Dice, la política no es una especulación. La política, después de la filosofía, es la ciencia más pura y digna de ocupar las inteligencias nobles. Pero él dice, hay que propender al bien común. No es una política para yo perseguir, satisfacer mis intereses particulares y llegar a una función pública a beneficiarme. No, él entiende la política como un esfuerzo sostenido
para que el interés general de la nación prime. Es más, cuando él se sacrifica, que hace esa comunicación, esa carta, esa misiva que se conoce como carta del sacrificio, que cuando a la muerte de su padre le pide a la familia desprenderse de bienes, él no dice que va para el Estado a beneficiarse, para reponer esos fondos. Él dice, una vez dadas las condiciones y nuestro país en paz, entonces yo me voy a apoyar en el crédito de mi padre para echar hacia adelante los negocios. Eso es pureza. Y esa es la aspiración que tenemos que tener los dominicanos. Por eso es que resulta tan difícil que nuestros hombres públicos, y particularmente la mayoría de los que ejercen la política, es muy difícil que citen a Duarte. Es muy difícil que lo vean como referente, porque ellos no están en condiciones muchas veces de apoyarse en esa figura. A veces hasta recurren a pensadores latinoamericanos lejanos, y teniendo a Duarte ahí mismo con una cantidad enorme de expresiones, ¿verdad?, y de manifestaciones de su pensamiento político constitucional, lo evaden, porque es que es un ejemplo difícil de seguir, porque exige sacrificio. En la sociedad dominicana los valores de Duarte no son los predominantes actualmente. Bueno, uno quisiera que predominaran. O sea, Duarte aspiró ¿a qué? A una patria libre, pero dignamente libre, pero además a una patria feliz. Una patria feliz se consigue, como él decía, en su proyecto de constitución, porque recuerde que Duarte produjo puño y letra. Ese es uno de los elementos, ¿verdad?, de las piezas museográficas que tenemos nosotros en el Instituto Duartiano. Ese manuscrito, proyecto de constitución o constitución de Duarte o proyecto de ley fundamental de Duarte, donde él de puño y letra, artículo 1, prácticamente, gobernantes y gobernados tienen que ceñir sus actuaciones a la ley. Eso quiere decir Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho se caracteriza por eso, imperio de la ley, aplicación de la ley. ¿Aplicamos nosotros las leyes nuestras? No. Tránsito, ¿se aplican esas disposiciones? Sencillamente no. Una cantidad enorme de disposiciones, incluyendo las migratorias, no se aplican. Aquí la gente siente aplicación de leyes cuando se trata de tributos, de aduanas, de impuesto interno. Pero en términos generales hay una aplicación estricta de la ley. Hay un Estado acabado de derecho donde impere la ley. Aquí muchas leyes, la propia autoridad no la aplica. Y entonces eso es una pena, porque Duarte, que lo que quiso como patria feliz fuera una patria donde imperara enteramente el Estado de Derecho. Hemos avanzado, podemos seguir avanzando. Ya la Constitución no solo acoge el Estado de Derecho, sino el Estado social y democrático de derecho, para abrir el campo de protección de la ciudadanía y el campo de ejercicio de derechos fundamentales. Bueno, eso está ahí. Tenemos que seguir trabajando para que ese contenido constitucional se convierta en realidad. Pero eso tiene que ser a partir de una generación de administradores de la cosa pública que asume el compromiso de manejarse con pulcritud, que pueda ir y llegar a estos medios, hablar libremente, enteramente, sin temor a que se pise cola, ¿verdad? A partir de una conducta, y la rendición de cuentas, reitero, es fundamental. Aquí, en el país, tiene que darse, en un momento dado hay que aplicar las leyes, y hay que procurar, óigame, usted entró e ingresó al ejercicio, ¿verdad?, de esta función, y usted declaró esto, y al salir usted tiene esto. Todo el que tiene propiedades bien habidas, lícitas, sin moverse del lugar donde está, explica cómo la adquirió y justifica cómo la adquirió. Es muy fácil para establecer si ha habido o no acciones impropias
en ocasión del ejercicio de una función. Todo es un asunto de voluntad y de querer hacer las cosas como se debe. Uno se avergüenza, y es una vergüenza ajena, como se dice, cuando dicen 3.000 servidores públicos no han hecho rendición de cuentas. ¿Será eso verdad? Pregunto yo, porque por la cifra no parece que sea verdad. Y si es verdad, entonces tampoco se cumple esa ley. Definitivamente. Wilson, ¿cuáles son, a su entender, los desafíos de la educación en materia de la labor que debe hacerse en la promoción en las nuevas generaciones del pensamiento de Duarte? Bueno, yo creo que es necesario que desde la esfera del Estado y particularmente desde el Ministerio de Educación se asuma con la mayor seriedad lo que tiene que ver con ese pensamiento. No es posible que a tantos años, mire ahora, se cumple el bicentenario de nacimiento de Rosa Duarte. Eso va a ocurrir ahora en junio. Todavía el Estado no ha dado una anotación de interés de poner eso en relieve y otorgarle la importancia que eso tiene. A veces uno se sorprende porque en la tiranía, sin embargo, a esas cosas se le daba importancia, pero de un tiempo a esta parte no se le da importancia. Rosa Duarte, hermana de Duarte, pero la gente no sabe que Rosa Duarte fue una trinitaria comunicada, adepta, que se incorporó al grupo originario fundador, que tuvo sus tareas propias, que participó inclusive no solo en la trinitaria, sino también en la filantrópica, en la dramática, que participó como actriz en las obras de teatro en las cuales ella tuvo un papel importante para llevar conciencia a la ciudadanía, que fabricó municiones, que asumía las planchas de plomo en el comercio de su padre para hacer balas, y que algunos de esos artefactos, de esas balas, fueron llevados al baluarte del Conde la noche del 27 de febrero, que conjuntamente con esa familia padeció las persecuciones a su hermano, Juan Pablo Duarte, que sufrió en carne propia la muerte de su prometido, Tomás de la Concha, que lo asesinó Pedro Santana, que tuvo que abandonar con su madre y con sus hermanos y con los hijos de Vicente Celestino Duarte el territorio nacional, porque a 4 días del asesinato de María Trinidad Sánchez por parte de Santana, un asesinato vulgar y todavía chorreando sangre de ese crimen, le manda una comunicación a Rosa Duarte a los 4 días diciéndole que ellos son una familia perturbadora y que conspiran contra la tranquilidad del país y que en consecuencia le instaba que abandonaran el territorio nacional a la mayor brevedad y le manda pasaporte y tienen que irse del país. Óigame, todas esas cosas le parecen novedosas a la gente y eso está en la historia y nosotros tenemos que realmente recrear eso. ¿Para qué? Para que se sepa los niveles de sacrificio que se asumieron, para que la gente sepa que en todo momento habrá que sacrificarse en aras de una patria, en aras de un país y sentir el peso que significa el vivir hoy, ¿verdad?, en una nación convertida en Estado a partir de ese esfuerzo que se hizo. O sea, eso hay que retomarlo y a las nuevas generaciones, punto por punto, hay que decirle todo. No es posible que todavía hoy se desconozcan las facetas más importantes de Duarte, que la gente no sepa que Duarte ingresó a la Guardia Nacional Haitiana como cabo, que salió como coronel, que hizo carrera política, que él incurrió en todos esos sacrificios, que cuando vio la posibilidad de que se comprometiera la península y Bahía de Samaná a favor de Francia, que se lo estaban los afrancesados pasando a Francia, y ya a punto de firmar el documento, Duarte reacciona
y destrona a la Junta Central Gubernativa y en su lugar ponen la presidencia de esa Junta Central Gubernativa a Sánchez y a los trinitarios. Y aunque eso se mantiene apenas por un mes, pero fue un gesto y una acción que impidió que se comprometiera parte de la soberanía territorial de los dominicanos. O sea, tenemos necesariamente que retomar la cuestión para, desde el punto de vista crítico y, por supuesto, conforme a los tiempos, porque no hay dudas que hay una evolución y estas cosas hay que explicarlas a la luz de los tiempos. Pero, por supuesto, la historia es la historia y todos los hechos históricos son trascendentes e importantes, aunque hay que explicar, de verdad, en el marco de la realidad en que se produjeron esos hechos. Yo chequeo, Wilson, por ejemplo, la experiencia cubana. Uno va a una escuela y a un niño, uno le pregunta por José Martí y te habla fluidamente de José Martí. Sí. Incluso te habla fluidamente de Máximo Gómez. Sí. En la República Dominicana con Duarte no es así. Bueno, porque es lo que digo. Si no se enseña como se debe, si no hay un propósito claro, ¿verdad? ¿Qué procuramos con que nuestros niños y jóvenes conozcan la historia? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué los valores cívicos? ¿Para qué estamos formando? ¿Qué tenemos como objetivo? ¿Un mejor ciudadano? Bueno, pues trabajemos para un mejor ciudadano. Porque no basta que nos digan tanda extendida, pero tanda extendida, ¿cuáles son los contenidos, verdad, que se han sumado a la extensión del periodo escolar? Para decir, el periodo académico, o sea, diario, ¿verdad? No hablo del año escolar. Bueno, vamos a ponerle contenido a eso. ¿Para qué eso? Ya nosotros tenemos que pasar realmente a tratar de poner a la gente a pensar, a analizar, ¿verdad? Y a procurar los porqués de cada cosa. Yo no creo que una persona pueda tener explicación respecto a lo que ocurre hoy y poder inclusive descifrar lo que puede ocurrir mañana si no se conoce la historia, si no se conoce la vida de los protagonistas históricos. Y yo entiendo que eso hay que darle importancia y que por eso en países como Cuba y otros países de América Latina, la enseñanza forma y forja. Y ahí está la diferencia, no es un asunto de memorizar, es un asunto de analizar críticamente esos acontecimientos para que el ciudadano se sienta a sí mismo comprometido. Nosotros necesitamos un ciudadano bueno, claro, crítico, comprometido, que esté en capacidad de hacer un ejercicio pleno de ciudadanía. Eso es correcto. Wilson, digamos los desafíos inmediatos del magisterio respecto al tema de las ideas de Duarte, bueno, y la necesidad, por decirlo así, de tener más definido un proyecto de nación. Bueno, no hay duda de que hay sectores de la vida nacional que gravitan unos más que otros para que las cosas puedan cambiar en ese orden, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la nación. Yo creo que la nación, a fin de cuentas, más que un proyecto, es una realidad que tiene que ser superada, que tiene que ser mejorada. Porque Duarte aspiró a una patria libre, de hecho tenemos en sentido general una patria libre, que si no es enteramente libre como se aspira, es porque muchas veces las autoridades no asumen con entereza su responsabilidad. Y es así. Por eso nosotros tenemos en una manifestación simple de lo que tiene que ver con los emblemas nacionales. Fíjese que hubo una reacción popular a través de las redes cuando advirtieron banderas sin el escudo. Así. Una cosa que estaba llegando lejos, porque yo mismo en el exterior fui a eventos hace 4 meses
y había 22 países y la nuestra era la única bandera que no tenía el escudo. O sea, eso fue en Guayaquil, Ecuador, un evento de registradores de la propiedad. Bueno, esa es una deficiencia porque esa bandera son las autoridades nacionales que la ponen en manos de entidades de esos países, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos 90 años con presidentes de las repúblicas que se juramentan todos y ninguno se ha juramentado con el escudo nacional correcto, o sea, 90 años. Un escudo nacional oficializado en 1913 por un decreto del presidente Noel, con una ilustración que hizo Casimiro de Moya, un hombre público, fue hasta vicepresidente de la República, y no se conoce, pese a que la Constitución de la República, que a propósito se van a cumplir 10 años ahora de su proclamación, el día 26 de enero, esa Constitución de 2010, dice en el artículo 32 cómo debe ir el escudo nacional, los detalles, todos, inclusive esa cinta inferior que dice República Dominicana, dice esa Constitución por vez primera debe orientarse hacia arriba. Todavía eso hoy, no obstante, estamos hablando de haberse oficializado ese escudo en 1913, eso significa que hace 107 años, ¿verdad? Y la Constitución tiene 10 años y todavía va más allá, porque la Constitución lo que quiso fue reforzar los términos de ese decreto. Y todavía hoy tenemos dificultades. Bueno, se acaba de promulgar la ley de símbolos patrios, eso ocurrió el año pasado en julio, y tenemos la ley 210-19, que también establece cómo deben usarse los símbolos de la patria, y todavía, porque la autoridad a eso no le da la importancia que tiene, y eso tiene para los países, para las naciones, para los estados, una importancia capital. Eso que parece simple nos revela la deuda que hay, ¿verdad?, con todo lo que tiene que ser la enseñanza, la conciencia plena, el compromiso que se tiene con el país y con las cosas de la patria. De ahí que yo creo que todo esfuerzo debe orientarse al perfeccionamiento y a procurar unos mejores resultados en términos generales. ¿Cuáles actividades tiene previsto el Instituto Duartiano a propósito de este periodo patrio? Mire, el instituto durante todo el año se mantiene haciendo actividades. O sea, nosotros hacemos jornadas, recorridos en el país, llevamos banderas, cambiamos bandera en establecimientos públicos donde está raída o descolorida, llevamos cartillas con contenidos no solo del pensamiento de Duarte, sino también de cómo usar los símbolos patrios, un resumen de lo que es la verdadera historia de Duarte, llevamos retratos de Duarte, el escudo nacional en buen tamaño que se puede enmarcar, la rendición de cuentas, el juramento trinitario, libros de contenido a partir de la publicación en la colección duartiana, libros sobre la simbología patriótica, en fin, todo eso conjuntamente con documentales, etcétera, nosotros lo llevamos por todo el país durante todo el año, y tenemos los centros duartianos que son centros de base que operan en las principales provincias y municipios del país. Pero también tenemos las filiales que funcionan en el extranjero, Estados Unidos, Europa, las islas del Caribe, donde quiera que hay una colectividad de dominicanos importante en términos de su número, pues llevamos nosotros la forma de establecer una representación duartiana que se convierte en una especie de correa de transmisión, porque nosotros por esa vía hacemos la difusión del pensamiento, del ejemplo y de la vida de Duarte. Eso es permanente. Ahora, en tiempo de patria, en el mes de la patria, nosotros entonces, en cierto modo, por la demanda misma de la gente,
pues las conferencias, los coloquios, la distribución de material, la entrega de toda esta literatura y estos retratos y estas publicaciones se incrementa. El 26 nosotros no lo movemos, o sea, el 26 cae domingo en este caso. Pues nosotros domingo tenemos a las 8 de la mañana el enhestamiento de la bandera nacional en la casa de la familia Duarte Díez, la parte frontal. 8:30 tenemos una ofrenda floral en el Parque Duarte de la zona colonial, ahí en la Padre Villini. A las 9 de la mañana la misa, oficio religioso que se hace en la Catedral Primada de América. Luego, a las 10 de la mañana, el enhestamiento de la bandera del Instituto Duartiano, bandera duartiana, y a partir de ese momento entonces sale un desfile cívico que parte de la casa de los Duarte Díez en Isabel la Católica, recorre la Católica, asumimos entonces la dirección hacia la calle Las Mercedes, bajamos entonces por lo que es la Arzobispo Meriño, tomamos el Conde Peatonal y llegamos al altar de la Patria, donde ante los restos venerables del padre de la patria y fundador de la República y sus discípulos, pues hacemos la ofrenda floral principal y ahí se dice el discurso correspondiente al día. De manera que esa es la actividad principal, pero nosotros entonces ya en el interior se hacen muchísimas actividades y nosotros también nos vamos al interior, en muchos casos, también a continuar con otros programas y otras actividades. Se ha propuesto en los medios de comunicación ahora reciente la idea de hacer alguna iniciativa que permita recuperar la memoria de Rosa Duarte. ¿A usted qué le parece? Sí, de hecho hay un esfuerzo para llevar al altar de la patria, o más que al altar de la patria, al Panteón de la Patria, al Panteón Nacional, un cenotafio de Rosa Duarte, porque sus restos, como ustedes saben, ella falleció en Venezuela, los restos de los Duarte que quedaron allá no se localizan porque, bueno, ocurrieron fenómenos de la naturaleza, también obras de gobierno que de alguna manera afectaron las áreas donde estaban sepultados esos restos, y entonces no aparecen. Pero sí se puede apelar a la figura del cenotafio, ¿verdad?, que es esta tarja que resalta la figura de la persona, ocupa una bóveda y es entonces objeto de recordación por parte de las generaciones presentes y futuras. Y nosotros estamos sensibilizando a los fines de que se hagan publicaciones, se tome la figura de Rosa Duarte por su entereza, por su entrega, por su arrojo, por su contribución, porque sin Rosa Duarte no se habría escrito la vida del patricio, porque recuerde que en ese documento que ella publicó, que conocemos como Apuntes de Rosa Duarte, hay mucho contenido, no solo ese diario que ella siguió, sino también de expresiones propias del padre de la patria que están ahí contenidas en esa publicación. Y eso fue trascendente para el conocimiento y difusión de la vida del patricio. Pero nosotros también apelamos a los medios de comunicación, porque usted sabe que de acuerdo a lo que establece la ley de símbolos patrios, esa ley 210-19 dice en su artículo 32 que es obligación de los medios de comunicación social, radio y televisión, hacer la difusión del himno nacional a las 12 del mediodía en los días de fecha patria, y el 26 de enero es un día de fecha patria, precisamente un día que surge del calor de las aulas, porque fue en la escuela moderna que funcionaba en Gascue, una profesora de origen belga, pero que se nacionalizó, Madame Germaine Roquefort de Pellerano, que era la esposa de Fernando Arturo Pellerano Amechazurra, que era hijo de Arturo Pellerano Castro, aquel poeta, ¿verdad? Y era de la gente
del periódico Listín Diario, y entonces ella toma la iniciativa de hacer una comunicación al Congreso, la firman todos los estudiantes, la mandan al Congreso en 1932 y el Congreso la toma pidiendo que el Día de Duarte fuera festivo, que fuera un día de fiesta nacional. Y así es que se acoge ese día, y entonces ya para 1933 ya era oficial, ¿verdad?, el día de fecha nacional, el 26 de enero, a partir de esa comunicación. La pena de todo esto fue que la profesora Germaine Rocur de Pellerano no vio la materialización de su idea, porque ella falleció a finales de 1932 y no llegó al 26 de enero de 1933, cuando por vez primera se celebró ese día de fiesta nacional. Oye, qué bien. Bueno, pero dejó un legado. Dejó un legado. Importante. Sin lugar a dudas. Pregunto de última cosa. ¿Existe posibilidad de que entre el Instituto Duartiano y la Asociación Dominicana de Profesores podamos organizar un programa permanente de trabajo de promoción de las ideas de Duarte? Claro, nosotros con entusiasmo asumimos la idea y entendemos que es necesario que nos acerquemos, que preparemos un acuerdo y que sobre esa base podamos hacer una contribución. Yo creo que sería de mucho provecho, de mucha utilidad, y realmente redundaría en beneficio de nuestro país el que hagamos un trabajo de esa naturaleza. Me gustaría un mensaje final suyo a los miles de maestros que están ahora mismo compartiendo con nosotros el programa Orientación Magisterial. Bueno, a los miembros de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, y por supuesto, oyentes de este espacio Orientación Magisterial, que continúen con entusiasmo, abrevando las ideas de Duarte, profundizando en su vida, conociéndolo más. Tenemos plena conciencia y seguridad de que en la medida en que conozcan más al Padre de la Patria, amarán más a esta nación, amarán más la dominicanidad, y en consecuencia eso será de beneficio para quienes reciben de ustedes lecciones que sin lugar a dudas producen un efecto multiplicador, por cuanto forjan conciencia sana y conciencia dominicanista. Así que este es un trabajo que nos corresponde a todos, y sabemos bien que ustedes tienen conciencia plena de ello, pero simplemente con estas palabras queremos reforzar la actitud de ustedes en favor de su patria. Bueno, agradecer a Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, por haber venido a compartir con nosotros un día tan importante para la patria. Los maestros y las maestras, estoy seguro que corresponderán al llamado que usted está haciendo, igual que la Asociación Dominicana de Profesores y Profesores constituye un compromiso permanente el promover las ideas de Duarte y lógicamente la necesidad de preservar la independencia, la soberanía y los valores positivos que Juan Pablo Duarte le legó a la nación dominicana. Pensar en una nueva sociedad, yo creo que tiene en Duarte una referencia obligada. A los oyentes nuestros, bueno, agradecerle nuevamente a Wilson que nos haya acompañado. Yo diría trascendente las reflexiones del doctor Wilson Gómez a propósito del 207 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. No nos queda tiempo, por tanto concluimos aquí el programa Orientación Magisterial. El próximo domingo estaremos en una nueva e importante versión de nuestro programa. Pasen muy buenas tardes.